En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo 2, los sacramentos de curación. Artículo 5, el sacramento de la unción de los enfermos. Estamos en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 15 números al tema que tiene como título Fundamentos de la economía de la salvación. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1511 al 1513 con el tema Un sacramento de los enfermos. Número 1511 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la Iglesia cree y confiesa que entre los 7 sacramentos existe un sacramento especialmente destinado a reconfortar a los atribulados por la enfermedad, la unción de los enfermos. Esta unción santa de los enfermos fue instituida por Cristo nuestro Señor como un sacramento del Nuevo Testamento, verdadero y propiamente dicho, insinuado en Marcos 6:13 y recomendado a los fieles y promulgado por el apóstol Santiago, hermano del Señor. Santiago 5:14-15. Este número es un seguimiento a la catequesis que veíamos el día de ayer. Y explicar este número, queridos amigos, es una buena ocasión para recordar cómo el Catecismo Mayor que estamos estudiando de la Iglesia Católica encuadra los 7 sacramentos. Decíamos en nuestras primeras catequesis que la Iglesia encuadra los sacramentos en 3 apartados: los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía; los sacramentos de curación, la penitencia y la unción de los enfermos; y los sacramentos de servicio a la comunidad, el orden sacerdotal y el matrimonio. Distinguir estos sacramentos de esta forma es algo que nos hace caer en cuenta que los sacramentos instituidos por Jesucristo están ahí para acompañar al hombre en todos los momentos de su vida. Si uno se fija, queridos amigos, los sacramentos son como un salir a nuestro encuentro por parte del Señor en todas las situaciones, especialmente las más determinantes de nuestra vida. Fijémonos cómo el hombre nace y Dios sale a su encuentro con la vida nueva que le da el bautismo. El hombre va creciendo, desarrollándose y va llegando a esa madurez, y sale el Señor a su encuentro en el sacramento de la confirmación. El hombre necesita alimentarse y el Señor sale a su encuentro en el sacramento de la Eucaristía. Pero el hombre es débil, y al mismo tiempo que va creciendo y tiene ese deseo del infinito, tiene la percepción de sus propias contradicciones, y el Señor sale a su encuentro en el sacramento de la confesión. Y el hombre aprende y va descubriendo la vocación para la que el Señor le ha traído a esta vida. Tiene necesidad de fomentar un proyecto de amor concreto con el que tiene que realizar la vocación para la que Dios le ha creado. Y el Señor sale a su encuentro con el sacramento del matrimonio o el orden sacerdotal. Y el hombre va percibiendo que el proyecto de esta vida es corto y que la vida no se nos escapa tan fácil de los dedos. Y caemos en cuenta que este proyecto de amor que aquí en la tierra hemos realizado no es más que una antesala, que una preparación para ese gran proyecto de amor que vamos a vivir
en la eternidad con el Señor. Y Él sale a nuestro encuentro en el sacramento de la unción de los enfermos. Esto es un recorrido precioso que aquel que no es católico se lo pierde. Y es hermoso ver cómo los 7 sacramentos son una adaptación del Señor a los momentos claves y determinantes de nuestra vida, a las situaciones en las que el ser humano está dando pasos claves en su existencia y el Señor está ahí. El Señor sale a nuestro encuentro en nuestro nacimiento, en el ir creciendo en la madurez, en esa necesidad de alimentarnos, en esa necesidad de reparar nuestras faltas, en ese compromiso de nuestra entrega vocacional al servicio de la humanidad, al proyecto de amor. Y el Señor no termina ahí, ¿sí? Porque su amor no caduca y nos acompaña quizás en este momento que puede ser para muchos el más miedoso, el más temeroso de todos, que es el momento de enfrentar la muerte. Por eso, queridos amigos, los sacramentos son como una visualización de que el Señor está siempre caminando junto a nosotros, de que Él no nos ha dicho que nos envía aquí y nos deja solos y que después va a venir al final a pedirnos cuenta. No es así. El Señor ha estado caminando junto a nosotros, cumpliendo esa promesa que nos dijo: no os dejaré solos, os enviaré el Espíritu Santo. Él llevará a su término la obra buena que he comenzado. Qué belleza es esto, entenderlo. La principal forma que el Señor tiene de cumplir esa promesa es ese acompañamiento que hace al hombre a través de los 7 sacramentos. ¿Por qué este mundo está como está de loco? Porque nos hemos olvidado de que el Señor está con nosotros, que camina con nosotros, que no nos ha dejado solos. Y lo que pasa es que cuando el hombre se ha alejado de Dios, entra en el mundo, en su vida, en su sociedad, el desorden. Y eso es lo que vivimos hoy día, un desorden por todo lado. Pero hay que poner mucho cuidado, queridos amigos, para que esto no vaya a ser malentendido. De hecho, a veces observamos que cuando un cristiano entiende eso de los momentos principales de su vida y lo entiende como momentos puntuales, pero desconectos entre sí, lo que le ocurre a muchos cristianos es que los sacramentos pueden llegar a convertirse simplemente en momentos ocasionales, celebraciones en los que alguien las toma como una especie de nota social, ponerle un poco de espiritualidad a su vida, un poco de color y celebrar los sacramentos. Y por eso vemos todo ese colorido y todo ese despliegue y ese derroche de cosas y de gastos y de farándulas. Cuando van a bautizar un niño, cuando van a hacer la primera comunión o la confirmación en la juventud, o cuando la gente se va a casar, etcétera, etcétera. Es muy malentendido este tema de los sacramentos cuando le preguntas a una pareja: ¿ustedes por qué no se han casado? Y te dicen: porque no tenemos dinero. Santo Dios, dices, pero aquí hay algo que está muy mal entendido. Hay una catequesis nefasta. Esta gente está viviendo desconectada completamente de Dios y quieren vivir unos momentitos de sacramentos ocasionales, momentos ocasionales religiosos, pero de una manera muy mundana. De una manera muy mundana. Sí, es un poco de religión,
Pero eso de espiritualidad que le metieron al momento del sacramento es lo más pequeño dentro de toda la gran celebración, que es la parte más mundana. ¿Sí? A la misa van 20 personas a la celebración de ese matrimonio, pero a la fiesta van 400. La parte mundana es enorme, la parte con el Señor es pequeña, y eso uno lo tiene que cuestionar. Por eso hay que interpretarlo bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida y con nuestra relación con el Señor? Haciendo solamente unos momentos puntuales como para disculpar un poco nuestra conciencia de que Dios está en nuestra vida, o realmente quiero entender bien que los sacramentos son ese acompañamiento del Señor en los momentos más especiales de mi vida, que Él está ahí conmigo, como esa gallina que tiene sus polluelos debajo de sus alas, conducidos por el Señor. Por tanto, queridos amigos, los sacramentos no son momentos puntuales que están desconectados del resto de la vida. Que el Señor está siempre con nosotros y no solo en esos momentos puntuales. Entendiendo así, uno ve cómo el Señor se hace presente en todos los momentos. Nosotros a veces, ridículamente, solemos entender que el momento más religioso de nuestras vidas es el momento cuando el niño es más sensible o cuando el hombre es anciano, o es el momento más adecuado para que el hombre tenga un encuentro religioso con Dios. Pero no es así. Todos los momentos son religiosos en la vida del hombre. En nuestra cultura tan secularizada, parece que se dice que cuando uno es niño es demasiado pronto para encontrarse con Dios. Escucha uno eso por ahí. Que cuando va creciendo y llega a la etapa de la juventud, parece entonces que cuando se es joven tiene demasiados proyectos en su cabeza como para perder tiempo encontrándose con Dios. Que cuando llega a la edad adulta en la que uno está tan ocupado en sus responsabilidades de la vida, como es su trabajo, como es sacar adelante una familia, uno está demasiado enredado para encontrarse con Dios. Y entonces parece ser que es la vejez. ¿Qué es la vejez? Y entonces uno se pregunta, ¿y no será ya uno viejo demasiado tarde para encontrarse con Dios? Y la respuesta sería no, realmente no, no es tarde para encontrarse con Dios. Pero qué tristeza haber dejado pasar 60 o 70 años tan alejados, tan sin Dios, tan mundanos, tan empecatados, tan soberbios, tan ateos. Qué tristeza, tanta vida desperdiciada. De todas maneras, ojalá que si esa vida está tan enredada y tan atareada, ojalá que todos por lo menos tuviéramos la oportunidad de que al final de nuestra vida pudiéramos reconocer al Señor. Reconocer al Señor. La vejez y la experiencia de la propia enfermedad, sin duda alguna, van a ser momentos especiales muy importantes para el encuentro con Dios. Eso siempre será así. Yo no sé si ustedes han escuchado por ahí, queridos amigos, a veces se suele decir que las iglesias están llenas de viejos, que las iglesias están llenas de ancianos, que faltan los jóvenes. Y es verdad, pero sería más terrible decir lo contrario, que las iglesias están llenas de jóvenes y no hay ningún viejo. Porque entonces en la etapa final de la vida, ¿qué está pasando? ¿Será que la gente está llegando al momento último de su vida
sin una amistad con Dios? Por eso es muy interesante ver las iglesias llenas de viejos, claro que sí. Porque después de todo ese recorrido, el Señor ha hecho su obra, ha tocado su corazón y los ha llevado nuevamente a Él. Queremos que en nuestra asamblea cristiana estén todos. Y ese tiene que ser nuestro trabajo apostólico de todos los días, los catequistas que me están escuchando, los predicadores, los evangelizadores, los señores sacerdotes. Como dijo el Papa Francisco en la Jornada Mundial de los Jóvenes, la iglesia es para todos, todos, todos. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos, todos, todos. Y ese tiene que ser nuestro trabajo. Que no se nos queden los niños sin bautizar. Si usted ha escuchado por ahí que tiene su vecino, su amigo, su tía, su pariente, que tiene un hijo de 8 años, de 10, de 5, que no ha sido bautizado, esa va a ser mi trabajo de evangelización. Voy a lograr y voy a decir y voy a predicar hasta que ese niño reciba la gracia del sacramento del bautismo. Y si no ha hecho la comunión también, y si no ha hecho la confirmación también, y si esta parejita lleva 10, 15 años viviendo en unión libre en pecado, yo voy a hacer mi trabajo evangelizador para que logren casarse, para que logren sacramentalizar esa unión. Es un trabajo enorme el que tenemos todos. Pero en la iglesia caben todos, como lo dijo el Papa. También los niños como los ancianos. En esta amistad con Dios, lo lógico es decir eso de que hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Luego, el momento último de nuestra vida tiene que ser el momento cumbre, puesto que lo mejor está por llegar en nuestra relación con Dios, y el momento cumbre de la vida espiritual es el momento de entregar nuestra vida a Dios. El momento de decir con Jesús, todo está cumplido, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese es el momento culminante de nuestra vida. Y ojalá que todos pudiéramos terminar nuestra vida diciendo esas palabras como Jesús. Por tanto, queridos amigos, resumiendo, todos los momentos son óptimos, buenos para encontrarse con Dios. Con los 7 sacramentos, el Señor ha salido a nuestro encuentro en las ocasiones especiales de nuestra vida. Pero sin duda alguna, el momento cumbre es el momento de entregar nuestra vida, de desembocar el río de mi vida en el mar de Dios, en ese mar que es el amor infinito y misericordioso de Dios. Y ese río lo he ido alimentando por medio de los riachuelos, de las quebradas que me van trayendo el agua. Y por eso lo lógico es que a medida que crece, el río tiene más agua, tiene más vida de gracia, tiene más amistad con Cristo en la medida que va creciendo, para cuando llegue el final de su vida pueda encontrarse con su amado totalmente preparado para la vida eterna. Por eso Cristo quiso instituir el sacramento de la unción de los enfermos, que era una especie de gracia añadida a todo el caudal que lleva el río. Una gracia añadida que es como la gracia primero de pedir el don de la sanación y también, si es voluntad de Dios, pedir que tengamos un aumento de gracia en esa preparación al encuentro con el Señor. Dicho esto, queridos amigos, el Catecismo nos presenta el número 512 que da un paso más en esta idea. En la tradición litúrgica,
tanto en Oriente como en Occidente. Se poseen desde la antigüedad testimonios de unciones de enfermos practicadas con aceite bendito. En el transcurso de los siglos, la unción de los enfermos fue conferida cada vez más exclusivamente a los que estaban a punto de morir. A causa de esto, había recibido el nombre de extrema unción. A pesar de esta evolución, la liturgia nunca dejó de orar al Señor a fin de que el enfermo pudiera recobrar la salud si así convenía a su salvación. Lo que nos quiere decir este número del catecismo es que el paso de los siglos suele ir conduciendo a unas determinadas prácticas y costumbres. Algunas prácticas y costumbres tienen que ser corregidas en otros momentos. ¿Se acuerdan ustedes, queridos amigos, cuando estábamos estudiando el sacramento de la reconciliación, de la confesión? Explicábamos la historia, cómo había ocurrido que en los primeros siglos, al principio, el sacramento de la confesión le llamaban el segundo bautismo, y en muchos lugares uno solo se podía confesar una vez en la vida. Y entonces la confesión la dejaban para el último momento antes de morir. A partir del siglo V comenzó una práctica en la que se podía uno confesar frecuentemente. Esos son cambios que vimos que fueron importantes hasta tener el sacramento como lo tenemos hoy. En esos primeros siglos, al ocurrir que no podía celebrarse más que una sola vez el sacramento de la penitencia, eso hizo que muchas personas lo reservaran para el final, para poderse morir recién confesados. ¿Sí? Ahora bien, con el paso de los siglos, el sacramento de la confesión llevado así se fue convirtiendo en lo que nosotros llamamos como extrema unción. Ya cuando la gente fue pudiéndose confesar más veces en su vida y no solamente una, entonces el sacramento de la unción de los enfermos empezó a tomar como ese relevo de lo que era esa confesión en el último momento. Y por eso a muchos de nosotros nos tocó todavía escuchar el sacramento de la extrema unción, que era en el último instante antes de que el moribundo partiera a la eternidad. Hoy día ya no. Hoy día se volvió y se recuperó lo que era esencialmente el sacramento de la unción de los enfermos, que no era exclusivamente para aquel que estaba moribundo, para aquel que estaba en ese trance. Esto es muy interesante verlo así, queridos amigos, porque vamos viendo cómo la Iglesia va cuidando y va sobre la marcha también corrigiendo pequeñas cosas donde algunas costumbres se han hecho y se han ido como estableciendo como si fuera lo normal, y la Iglesia vuelve y lo corrige para llevarlo a su buen cauce. Por eso, con esto, queridos amigos, volvemos y repetimos las dos finalidades de la unción de los enfermos. La unción de los enfermos, que se le llegó a llamar extrema unción, con la cual sus finalidades que tenían como sacramento era pedir la salud del enfermo y pedir la gracia santificante para que el pecador sea perdonado y reconfortado, de forma que esa persona reciba en paz la vivencia de su enfermedad. Algo muy bonito que se quiso después del Concilio Vaticano II recuperar, estas dos finalidades del sacramento de la unción de los enfermos. Otra cosa diferente es la extrema unción, que es la oración que hace el ministro, el sacerdote,
a la persona que está partiendo de esta vida. De esas dos finalidades, la primera casi que desapareció, de dispensar la unción de los enfermos en el momento del fallecimiento. Por eso, cuando se está aplicando la unción a aquel que está muriendo, ya no se pide por la salud de su cuerpo, sino para el trance a la vida eterna. En la unción de los enfermos correctamente, como la estamos entendiendo, se pide por la sanación de ese cuerpo. Por eso, con el paso de los siglos, la Iglesia ha ido tomando conciencia de que esto no era correcto y que se estaba empobreciendo lo que era la forma primitiva del sacramento de la unción de los enfermos. Y por eso en la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II desapareció el nombre de extrema unción y se le dio el nombre de unción de los enfermos, y se vuelve a recordar lo que la Iglesia desde los primeros siglos había dicho, que el sacramento de la unción de los enfermos tiene dos finalidades: la petición de sanación del cuerpo y la petición de la gracia santificante que nos identifica con Cristo sufriente para ofrecer nuestros sufrimientos junto con Él. Qué cosa más hermosa es, a través de los siglos, caer en cuenta de cuál fue la tradición primera y volver a las raíces del catolicismo, que nunca habían sido negadas, no, nunca, pero se había quedado en el olvido la parte de la petición de la sanación corporal, y se había incluido más el encomendar al agonizante que estaba en el tránsito de su vida. Entendiendo esto, queridos amigos, el Catecismo nos regala el número 1513, que dice: la Constitución Apostólica Sacram Untionem Infirmorum de 1972, de conformidad con el Concilio Vaticano II, estableció que en adelante, en el rito romano, se observa lo siguiente: el sacramento de la unción de los enfermos se administra a los gravemente enfermos, ungiéndolos en la frente y en las manos con aceite de oliva debidamente bendecido, o según las circunstancias con otro aceite de plantas, y pronunciando una sola vez estas palabras: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Esta es la forma actual que tiene el sacramento de la unción de los enfermos, queridos amigos. Por eso podemos decir que después de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, se trata de que en caso de que no exista incluso aceite de oliva, la Iglesia concede el permiso de que pueda ser aceite de otras plantas, pero principalmente se pide que sea aceite de oliva. Dice que con ese aceite se hace una unción en la frente, una unción en la mano derecha y una unción en la palma derecha y una unción en la palma izquierda del enfermo, y pronuncia la preciosa oración que acabamos de mencionar. De hecho, queridos amigos, antes de la reforma litúrgica, por allá en el siglo V y VI, también al enfermo se ungía varias veces. Fíjense, al enfermo le ungían los pies, los ojos, los oídos, incluso hasta 8
o 10 partes de su cuerpo eran ungidos durante la unción del enfermo. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué la iglesia hace estas reformas? Y la respuesta es muy sencilla. La iglesia, con la autoridad que ha recibido de Jesús de atar y desatar, ella va dando forma a los sacramentos instituidos por Cristo. No tiene el poder de cambiarlos, pero sí tiene el poder de darle forma. Y esto es muy importante entenderlo. La iglesia ha recibido poder para dar forma a los sacramentos. No puede cambiar todo aquello que viene del Señor y que está recogido en la Sagrada Escritura y en la santa tradición de la iglesia, pero le va dando forma. Por eso la unción de los enfermos se hacía también en la planta de los pies y en otros lugares, incluso hasta 10 veces, como hemos dicho. Pero la iglesia ve conveniente que no sea así y que basta con que se unja al enfermo en la frente y en las palmas de sus manos. Con esa preciosa oración, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Recordemos que el lugar donde se suele bendecir este óleo que se usa para los enfermos es en la misa crismal que celebra el obispo el Jueves Santo. Recuerden, y para los que no lo saben, hay una misa que se llama la misa crismal, presidida por el obispo y concelebrada por todos los sacerdotes de su diócesis. Se celebra el Jueves Santo en la mañana, aunque es cierto que en algunas diócesis, por razones pastorales, por distancias, por ocupaciones durante el Tríduo Sacro, los obispos deciden celebrar esta misa en otro día. Aquí en Atlanta se hace el Martes Santo. En esa preciosa misa se bendice el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos y se consagra el crisma para el sacramento de la confirmación, para el sacramento de la ordenación sacerdotal y para la consagración del bautizando. Fijémonos cómo son como dos expresiones diferentes. El óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos se bendice, pero el crisma se consagra. Son dos cosas diferentes. En esa misa, en un lugar muy especial, se ponen 3 ánforas, cada una con aceite, para bendecir a 2 de ellos y para consagrar el crisma. El crisma, que es mezcla de aceite con perfume, se consagra, porque es el mismo que se va a consagrar, con el que se va a consagrar al sacerdote, con el que se va a consagrar al confirmando, con el que se va a consagrar al bautizando. Y se bendice el óleo de los catecúmenos y de los enfermos. Ese óleo de los enfermos, que es el que propiamente nos toca en este sacramento que estamos explicando, en el momento de la Santa Misa que corresponde a la plegaria eucarística, antes de la doxología final, cuando el obispo dice por Cristo, con Él y en Él, en ese momento se introduce la bendición del óleo de los enfermos. Y fíjense qué cosa más bonita. El obispo va, se dirige al ánfora donde está el óleo de los enfermos y pronuncia esta bendición. Señor Dios, Padre de todo consuelo, que has querido sanar las dolencias de los enfermos por medio de tu Hijo, escucha con amor la oración de nuestra fe y derrama desde el cielo tu Espíritu Santo Paráclito sobre este. Tú que has hecho que el leño verde del olivo produzca
parte abundante para vigor de nuestro cuerpo. Enriquece con tu bendición este óleo, para que cuantos sean ungidos con él, sientan en el cuerpo y el alma tu divina protección y experimenten alivio en sus enfermedades y dolores. Que por tu acción, Señor, este aceite sea para nosotros óleo santo, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Es una consagración de ese óleo precioso, es una bendición de ese óleo preciosa. Y muy en concreto, fijémonos en esta partecita, queridos amigos. Señor Dios Padre de todo consuelo, derrama desde el cielo tu Espíritu Santo Paráclito sobre este óleo. El obispo está diciendo en esta oración, Dios Padre es el verdadero consolador, el que nos da el consuelo del alma. ¿Dónde está el consolador del hombre? En la misericordia de Dios Padre. Lo demás que existe en el mundo son falsos consuelos. A falta de felicidad en esta vida, los hombres vamos enloquecidamente buscando falsos consuelos, falsificaciones, cosas que no nos dan la alegría y la auténtica felicidad, que no nos dan la verdadera medida de la alegría y la felicidad que necesitamos, y por eso vamos buscando más y más y más, porque nada nos llena. Y precisamente, queridos amigos, Dios se presenta en el sacramento de la unción de los enfermos como el dador de todo consuelo. Al enfermo, Dios es su consuelo. Y nos preguntamos, ¿pero y cuál es el consuelo del Padre? El consuelo del Padre es Jesucristo sanador. Y nosotros debemos hacer el esfuerzo de comprender cristianamente el significado propio de la palabra consuelo. Consuelo no es una compensación a alguien que tiene que admitir que ha sido frustrado y que por lo menos tenga un premio de consolación. No. Nosotros los cristianos, por la palabra consuelo, entendemos que el Señor nos ha dado plenitud con su gracia, con su misericordia, que nos ha dado sobreabundancia, que no nos está dando un regalito por nuestras frustraciones. Es verdad que el hombre sufre en esta vida al tener continuas experiencias de que la vida le resulta insatisfactoria, que no es capaz de vivir en plenitud, que le cuesta ser feliz, que la vida es imperfecta. Es feliz el hombre, sí, pero siempre carece de algo. Por eso el consuelo que nos ofrece Dios no es el de, como no eres capaz, consuélate con este premio de consolación que es inferior, porque más vale algo que nada. No, es todo lo contrario. El consuelo de Dios es infinitamente superior a esa carencia de felicidad natural que nosotros percibimos en nuestra vida. Nosotros aquí en la tierra quisiéramos ser naturalmente felices y el Señor todavía nos da un consuelo de una felicidad que es sobrenatural, no natural. Es una felicidad, es un consuelo que supera incluso, queridos amigos, nuestra capacidad de deseo. Nos da mucho más de lo que nuestras expectativas están deseando, buscando y esperando. Por tanto, consuelo no es una compensación de rebaja, sino es abrir las perspectivas y darme cuenta de que esa felicidad que estoy buscando, que estoy anhelando, que estoy deseando, es muy poco en comparación con lo que Dios me quiere dar. Si no entendemos así esta palabra consuelo,
A un enfermo que se le dice que Dios viene a consolarle, parece que se le estaría diciendo, si no puedes tener salud, consuélate con una palabra piadosa, con un ¿qué le vamos a hacer? Hay que aguantarse. Y no es así. Con la unción de los enfermos venimos a darle al enfermo el don, el bien infinitamente superior a esa carencia que tiene de salud, que es el amor de Dios, el don de Dios de la alegría de la salvación. Y ese don de Dios de la alegría de la salvación supera con creces todas las expectativas que ese enfermo está buscando en su salud corporal. Por eso, queridos amigos, Cristo es el consuelo del hombre. Cristo es el dador de la salud. Cristo es el verdadero médico del cuerpo y del alma. Y así, como se hace esa bendición del óleo de los enfermos en la misa crismal del Jueves Santo, donde se pide que Dios Todopoderoso derrame todo consuelo, derrame su Espíritu Santo sobre ese óleo, hay una acción especial del Espíritu Santo en ese óleo para que quien lo recibe en la fe y dentro del sacramento de la unción de los enfermos experimente la gracia de Cristo en ese don del consuelo del alma, y ese enfermo sienta la plenitud del amor y la felicidad a la que ha sido llamado.